ocasión abordaré un tema que forma parte de mi línea de investigación, en donde cuento con obra escrita en diversos artículos de revistas arbitradas e indexadas, de un libro que denominé Nuevas Tendencias del Comercio Electrónico, Caso México, publicado por la editorial Tirán de Brache, mismo que les invito a consultar, toda vez que este tema tiene muchas aristas dignas de análisis y algunas las abordaremos sin duda en el desarrollo de este tema. Las modalidades del comercio. A efecto de contextualizar a nuestro auditorio, podría indicar cuál es el origen del comercio electrónico y cómo poderlo definirlo de una forma integral, independientemente de que posteriormente hablaré sobre el tema. Para contextualizar a todos, quiero comentarles que antes de definir el comercio electrónico, es muy importante mencionar que esta forma de comerciar tuvo sus antecedentes en los antiguos medios de pago, que fueron evolucionando desde las primeras tarjetas válidas para el pago de un único servicio hasta la tarjeta de crédito actual, que fue posible gracias al desarrollo de medios electrónicos e informáticos. Este antecedente es relevante porque los instrumentos de comercio electrónico se prestan en la actualidad y se presentan para ser utilizados para el pago tanto de pequeños como de grandes valores, por lo que puede decirse que el comercio electrónico se ha democratizado y ello le ha permitido penetrar en todo el tejido empresarial y social, tal como lo vivimos actualmente, lo cual se debe en gran medida a que las generaciones más recientes nombradas debido a su acceso a la tecnología con la llegada del nuevo milenio, se relacionan mediante una dinámica social en la que se comprende el uso de las redes sociodigitales como principal herramienta de integración. Lo que manifiesta que la forma de gestionar la información, de vivir, asumir en el tiempo, el espacio, en los usos y prácticas sociales, es construido a partir del empleo de las herramientas en el entorno digital. Estas prácticas mediatizadas atribuyen tanto nuevos roles como funciones sociales, los cuales pueden y son utilizados por usuarios electrónicos a efecto de satisfacer sus nuevas necesidades. Con esto, el intercambio de mercancías, bienes y o servicios pues ha pasado de realizarse de individuo a individuo, todo lo que actualmente puede darse entre una persona y un ente meramente electrónico. Este cambio de paradigma crea un panorama novedoso de posibilidades sobre el desarrollo del comercio electrónico a partir del Internet, debido a que esto nos posiciona frente a retos como crear un marco normativo a nivel interno e internacional sólido y adecuado que responda a las necesidades que requiere esta modalidad de comercio, permitiendo su desarrollo sin descuidar la seguridad de los sujetos que intervienen y que participan en las transacciones, tanto proveedores como consumidores. Como todos sabemos, los elementos de satisfacción ahora son idealizados y visualizados de manera digital, por lo que el comercio, de la forma como lo conocíamos, también ha tenido que evolucionar para responder a una realidad social imperante, de manera que ello ha sido pues transportado a un entorno capaz de albergar y conformar todos los elementos tanto de la oferta como de la demanda colectiva por medios electrónicos. La relación que existe entre el comercio y la tecnología ahora incorporan distintas prácticas dignas de análisis profundo, debido al grado de involucramiento en las relaciones humano-internet que conlleva. Ahora bien, respecto al término de comercio electrónico, pues debemos saber, aunque no existe a nivel internacional, una definición precisa y que más bien se puede entender como un término unánimemente aceptado. En México, la Procuraduría Federal del Comercio ha definido al comercio electrónico como el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de la red. Desde un punto de vista de comunicaciones, se puede definir el comercio electrónico como la entrega de información, productos o servicios y pagos por medio de redes o cualquier otro medio electrónico. En síntesis, el comercio electrónico consiste en realizar transacciones comerciales electrónicamente. Por ello, implica una transmisión electrónica de datos, incluidos textos, imágenes y videos. Además, comprende actividades muy diversas, como el comercio electrónico de bienes, de servicios, suministro en línea de contenidos digitales, subastas, entre otros. Funciona mediante la realización electrónica de transacciones comerciales.
es decir, cualquier actividad en la que las empresas y los consumidores interactúan y hacen negocios entre sí por medio de los medios electrónicos. Así, al tomar en consideración los anteriores aspectos que particularizan al comercio electrónico, se puede concebir como todas aquellas operaciones comerciales de bienes, servicios e información realizadas por personas físicas o morales a través de medios digitales, tecnológicos o electrónicos de comunicación, utilizado en los mercados virtuales. Bueno, una vez que hemos planteado esto, es necesario señalar cuáles son los principales tipos y rasgos distintivos de este comercio, en donde encontramos diversas categorías. El B2B, que es business to business, es el comercio electrónico entre empresas. El B2C, que es el business to consumer, es el comercio entre empresas y consumidores. El C2C, que es consumer to consumer, que es el comercio entre consumidores. El B21, que es el business to advisor, que es la capacidad de inversión en proyectos. El B2A, que es el business to administration, que es el comercio entre empresas y administración. Y el C2A, que es el consumer to administration, que es el comercio entre consumidores y administración. De estos tipos, pues los más importantes, como lo vemos ahí, es el B2C, que es la venta de productos y o servicios, ¿sí? Que se realizan entre una organización y un consumidor. Un ejemplo es cuando una persona compra un producto o servicio en una tienda departamental por medio de internet. Puede ser un sitio web de Liverpool, de Sears, de Office Depot, de Ticketmaster, por citar algunos. El B2B es la venta de productos y servicios que se realizan entre dos empresas. Por ejemplo, cuando una empresa requiere comprar bolsas de plástico a grandes cantidades, las bolsas las utiliza para guardar los productos que vende al consumidor y entregarlos para ello. Se contacta entonces una empresa especializada en la venta de bolsas de plástico y realiza la compra de ellas por medio de internet. Este sitio web lo tenemos en el sitio web México-China. El C2C, esta es la venta de productos y servicios que se realiza entre los consumidores diferentes. Por ejemplo, un consumidor tiene un equipo de cómputo que quiere vender, que entonces suscribe a una tienda en línea y ofrece el producto. La transacción se realiza cuando otro consumidor decide comprar la computadora por medio de la tienda virtual. Por ejemplo, está Mercado Libre, Mercado de Remate, la subasta. El G2C, este es el pago de servicios realizados entre el gobierno y el consumidor. Un consumidor, por ejemplo, desea cubrir el pago de la tenencia y o refrendo de su automóvil. Entonces, para ello ingresa al sitio web precisamente del gobierno que le permite realizar este pago en línea. Este sitio web será la Secretaría de Finanzas y Administración. Luego, el 20M, que es el e-commerce, que es la venta de productos y servicios a través de dispositivos móviles portátiles. Este tipo, pues, fue creado debido a que actualmente los avances tecnológicos han permitido conectarse a Internet por medio de redes inalámbricas, las cuales, pues, se instalan y configuran en cualquier dispositivo digital. Puede ser iPod, Pocket, por citar algunos ejemplos. Y los sitios web más requeridos pues son el Ticketmaster, el Cinépolis, en su versión móvil y todos aquellos establecimientos que cuenten con su propia aplicación. Por lo que he expuesto hasta el momento, pues queda manifiesto que los criterios que toma el comercio electrónico para diferenciar las distintas modalidades que comprenden depende de la actividad económica que se desarrolla y la naturaleza de las transacciones que se generan. Entonces, definido lo cual, hay que entender la importancia de este tema, que radica precisamente en el área eminente comercial y que se presenta como un verdadero nicho de oportunidad. Entonces, nosotros vemos que el crecimiento vertiginoso que ha tenido el comercio electrónico, pues no se trata de algo nuevo, ¿no? Sino su origen se remonta al año de 1948. Y en la actualidad, pues se desarrolla a través del uso de las tecnologías de la información junto con el empleo del Internet. Y ha derivado en el rápido procesamiento de esta forma de comercio como una alternativa de compra y venta para los usuarios, sobre todo en los últimos años. El fenómeno que tuvimos con la pandemia pues vino a acelerar y a revolucionar la actividad del comercio electrónico y sobre todo la proveeduría que directamente colabora con este sector, como son las empresas de mensajería, paquetería y de operadores logísticos. Estos pues, apoyan la distribución y con el final de confinamiento y la reactivación de la economía se potencializó el volumen de generación de negocios y ventas hasta el triple en sus dígitos. La pandemia pues, no solo impulsó este crecimiento del comercio electrónico más rápido con ingresos proyectados en $5.02 millones, en lo que refirió
al año presente, el 2020. Entonces, actualmente comprendemos que el comercio electrónico es un fenómeno global cuyo crecimiento va al alza constante en la mayoría de los países del mundo año tras año. ¿Debido a qué? Pues debido al surgimiento paulatino de nuevos mercados a nivel global. China, por ejemplo, es el mercado de comercio electrónico más grande hoy en día, con un estimado de 672 mil millones de dólares en ventas en línea, mismos que también pues, se colocan en la lista de los países considerados exitosos en ventas de este sector comercial. Estados Unidos, por ejemplo, presentó ventas anuales en línea por 340 mil millones, Reino Unido por 99 mil millones, Japón con 79 mil millones, Alemania con 73 mil millones, Francia con 43 mil millones, Corea del Sur con 37 mil millones, Canadá con 30 mil millones, solamente dólares, Rusia con 20 mil millones y Brasil con 19 mil millones. Este último país, que es Brasil, junto con México, compiten desde hace un largo tiempo por el liderazgo del comercio electrónico de la región, ya que ambos lideran el mercado de América Latina. En distintos momentos ha subido y bajado al primer y segundo lugar respectivamente. No obstante, hay que reconocer que debido a la crisis sanitaria y la violencia del crecimiento en México, es actualmente mucho mayor que Brasil, al menos por 6 puntos porcentuales. Entonces se prevé que nuestro país en poco tiempo será el líder del comercio electrónico en la región. En este periodo por pandemia se tiene previsto un aumento del 59% en el crecimiento de este comercio, y esto de acuerdo a los datos dados a conocer por la Asociación Mexicana de Venta en Línea, la AM. A mayor aumentamiento, pues México vivió un incremento de un 81% entre el 2020 y 2019, logrando a lo largo del año un éxito. Entre marzo del 2020 y marzo del 2021, las ventas en línea alcanzaron un número histórico de 316 mil millones de pesos, de acuerdo con las estadísticas de la citada Asociación Mexicana de Venta en Línea, cifra que representó el 9% de las ventas con el sector minorista. De igual forma, las categorías de ropa, tecnología y hogar destacaron por encima de otros artículos. En el año 2021, los ingresos de aplicaciones para comprar online crecieron en más de 150%, con pronósticos de alcanzar más de 3 mil millones de dólares en venta. ¿Sí? Y las categorías de alimentos y medicamentos se mantuvieron como prioridad durante los primeros meses del año al que hice referencia. El año pasado pues se cerró con un récord en los eventos de descuentos programados, como el Black Friday, donde se registró una participación del más del 40%, mientras que los pronósticos del OnePay es que este canal de ventas va a llegar a los 50 mil billones de dólares al final del año pasado, y sí, del caso. Además, todos los pronósticos indicaban que este año 2022 será otro año de buenos resultados para el e-commerce, para el comercio electrónico en México. En menos así lo ha dejado ver especialistas como el Fitch Solution, donde esta agencia digital internacional de calificación crediticia pronostica que este año que está corriendo, el país alcanzará la venta de 18.188 millones de dólares en lo que se refiere a los mercados virtuales, con el 48% de las pymes digitalizadas hasta ahora, según la Secretaría de Economía. El pronóstico es bueno para este año. ¿Por qué? Porque recientemente, como se señaló el 15 de junio del 2022, el director del sector industrial de Newmark, Jorge Fabris, con la llamada Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial, señala que los diferentes jugadores del sector seguirán evolucionando mediante la optimización y correcta ejecución de sus recursos tecnológicos, como un modelo de negocio a seguir día a día. Esto pues representa un reto derivado por los altos costos de inversión, aunado al rápido crecimiento de la demanda de operaciones de empresas relacionadas al comercio electrónico, la logística y la distribución, que seguirá siendo una tendencia creciente en los próximos 24 meses. Como resulta evidente, se debe comprender que el crecimiento en cada país es distinto, porque tiene circunstancias particulares relacionadas con su infraestructura, la tecnología, la economía, los hábitos, las costumbres del consumidor que tienen en cada país, entre otros elementos. Sin embargo, se debe destacar el hecho de que aquellos países cuyo crecimiento ha sido acelerado, pues se han preocupado por trabajar en mejorar las experiencias y superar las expectativas de sus clientes, hecho que debe quedar claro para todos los mercados, ya que en materia de comercio electrónico, pues no basta con mostrar cifras o fichas de productos, sino también crear una verdadera experiencia de compra,
que incentive la adquisición de bienes tangibles e intangibles y sobre todo que dé soluciones a las necesidades actuales. Recientemente, de acuerdo con los datos de este año, se sabe que el 80% de los líderes del marketing coinciden en que el comercio electrónico es fundamental para la comercialización en un futuro próximo, ya que a pesar de enfrentar un ritmo de cambio e interrupción sin precedentes, el 79% de las organizaciones cumplieron o superaron sus expectativas de ingresos en el año que acaba de concluir. También hay que tomar en cuenta que México, al igual que cada país, es el encargado de legislar de forma interna en la materia, o sea, sobre comercio electrónico, ya que este debe atender tanto a las condiciones de mercado como a su proceso legislativo. En México, pues los ordenamientos normativos aplicables a la materia son el Código del Comercio, que se publicó en el Diario Oficial de fecha 7 de octubre del 13 al 13 de diciembre de 1889, y que ha fungido junto con la Ley Federal de Protección al Consumidor, que se publicó en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 1992, y que son el marco legal de regulación comercial en general y por ende la materia específica del comercio electrónico. Como resulta lógico, estos ordenamientos a través del tiempo han sido reformados en múltiples ocasiones para ampliar la regulación, siempre en el marco de los parámetros internacionales impuestos en el tema por la UNCITRAL. Esta ley modelo de la UNCITRAL tuvo que ser adaptada a nuestro derecho interno, actividad que fue encomendada al grupo de trabajo multisectorial para el efecto de impulsar la legislación del comercio electrónico, conformado por diversos organismos de ente gubernamental y privado, el cual emitió una propuesta multisectorial de reformas legislativas para el comercio electrónico. Por su parte, la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, AMECE, por sus siglas, se creó en el año de 1986. Y surgió para impulsar precisamente la creación de protocolos que regulasen el comercio electrónico. También promovió la introducción del código de barras, el empleo de la factura electrónica y 49 diversas herramientas financieras, como son la catalogación de productos bajo estándares comerciales, la identificación de radiofrecuencia con el código electrónico del producto o la mercancía y el EPC, diagonal RFID, como medidas. En el año 2010, este organismo migró con una denominación hacia el GS1 y México se convirtió precisamente en el primer representante de esta empresa. Además, hay resultados de los foros de consultas especializados que se realizaron en el año de 1999 por la Cámara de Diputados y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Hubo reformas al Código Civil del DF en materia común y para toda la República en materia federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Todas estas están relacionadas con la contratación y transacción a través de medios electrónicos. Este trajo como consecuencia que la regulación del comercio electrónico en México pues, se convirtiera en una realidad. Esto fue paralelo a los contratos comerciales, la propiedad intelectual, el derecho del consumidor, las transacciones bancarias y otros aspectos alrededor de esta práctica. Y también se vieron fortalecidos con reformas a diversas disposiciones jurídicas, como son a saber por la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Código de Comercio, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Sector, la Ley Federal de la Propiedad Industrial. Lo anterior pues da cuenta de la importancia de esta materia y el impacto que tiene en nuestros ordenamientos. Así fue como en el año del 29 de mayo del 2000, México, en atención a la ley modelo de la CENUMI, de la Central, modificó sus leyes para promover el comercio electrónico, reformando nuevamente el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Estas reformas y adiciones que se hicieron al Código Civil Federal, pues se centraron en el reconocimiento a la celebración de actos jurídicos a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, señalando también los medios tecnológicos como medio idóneo para expresar el concepto. También el Código Civil Federal, mediante el artículo 1834 bis, estableció una equivalencia funcional entre el consentimiento expresado por medios tecnológicos y la firma autógrafa, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra a través de dichos medios sea atribuible a la persona obligada y accesible para su consulta. Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles reconoció como prueba la información contenida en los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, dando una serie de reglas para su valoración por parte del juzgador.
La fiabilidad del método para generar, comunicar, recibir o archivar la información que puede observarse, en cambio, se debe a la atribución que tienen las personas obligadas y la posibilidad de acceder a ellas en ulteriores consultas. Asimismo, y para que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos debe ser considerada como original, obviamente para su conservación o presentación. Y también debe acreditarse que esta información se ha mantenido íntegra e inalterable a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, y esta puede ser accesible para su teleconsulta. En el ámbito mercantil se estableció como civil que cuando la ley exige la forma escrita de los contratos y la firma de los documentos relativos, estos supuestos se tendrán por cumplidos, tratándose sobre todo de mensajes, de datos, siempre que estos sean atribuibles a las personas obligadas y accesibles para ulterior consulta. También se reconoció como prueba a los mensajes de datos para valorar la fuerza probatoria de los mismos, y quedó establecido que se estimará, ¿sí?, primordialmente la fiabilidad del método en que ha sido operada, archivada, comunicada o conservada. Por su parte, la reforma del RF de la protección al consumidor se reconoció la utilización de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología en la instrumentación de las operaciones que se celebren los proveedores con los consumidores, dando las bases sobre las cuales habrán de realizarse dichas operaciones, como son la confidencialidad, la certeza, la seguridad de la información que se proporciona al consumidor, entre otros. Y además, se previenen sanciones administrativas para el caso de que los proveedores no cumplan con estas disposiciones. En el año de 2018, la Secretaría de Economía, junto a las instituciones del sector público, privado y académico, como son la Procuraduría Federal de Consumidor, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUCEF, el Profeco Consulta, el Instituto Nacional de Transparencia y Expresión de Datos Personales, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, el ProMéxico, la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIL, la Asociación Mexicana de Internet, solamente por mencionar algunas instituciones, ¿sí?, presentaron un mecanismo de autorregulación homologado para el país con la finalidad de que comerciantes ofrezcan bienes, servicios y productos de manera electrónica. ¿Cuál fue el resultado? Pues fue la creación de la norma mexicana sobre comercio electrónico, e-commerce, NMX-COE 001-SCFI 2018, que señala las especificaciones, condiciones, características y mecanismos que garantizan la forma de una transacción electrónica libre, segura y confidencial. Protegen además los intereses tanto del comerciante como del consumidor al permitir identificar con mayor rapidez y claridad las páginas electrónicas con todos los mecanismos de seguridad necesarios en una compra-venta. Esta norma fue publicada el 30 de abril del 2019 en el Diario Oficial de la Federación, con la sigla NMX-COE-001-SCF1, diagonal 2018. Por lo que su vigencia pues inició a partir del 1 de mayo de ese mismo año, y es la primera norma mexicana que regula en detalle el comercio electrónico y establece las disposiciones que deben cumplir las personas físicas o morales que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos o servicios a través del comercio electrónico, medios electrónicos, medios ópticos o cualquier otra tecnología, ya sea de manera directa a través de sus páginas en Internet o mediante algún intermediario, como puede ser el Spotify, Amazon, Mercado Libre, por citar algunos ejemplos. Por ello, se comprende una lista de recomendaciones con las mejores prácticas para entrar en el mercado digital y tener una estrategia en este ámbito. Todo esto con la finalidad de enriquecer y fortalecer la protección a los diferentes intereses involucrados, que abarcan desde los usuarios, las empresas, hasta los productores. En este sentido, pues el objetivo de esta norma pretende asegurar la transparencia por parte de quienes están sujetos a través de un marco legal que los encamine a indicar las obligaciones, la responsabilidad, los datos de todos los proveedores que están involucrados, sean directos o subcontratados. Además, establece la obligación de informar las condiciones, características y especificaciones de los bienes, productos o servicios ofrecidos, sumando obviamente a la disponibilidad de mecanismos para verificar la operación, que puede ser la seguridad y la confidencialidad de los datos,
el monto total del pago, con cargos adicionales incluidos, el proceso de entrega, las dudas, las reclamaciones, las operaciones, las opiniones y las evaluaciones por parte del usuario. También comprende las cancelaciones o los cambios. Todo esto permite a los consumidores identificar con mayor rapidez y claridad aquellos comercios en línea donde pueden realizar compras de manera más segura mediante el fortalecimiento de mecanismos que se encargan de resguardar la confidencialidad de la información personal del consumidor y de las transacciones. De acuerdo con los lineamientos de esta ley, para más de 270 empresas que están involucradas en su creación, la norma tiene un carácter voluntario, por lo que las empresas pueden adaptarlo a su tamaño, a sus ingresos y a sus posibilidades. Como logramos apreciar en esta materia específica del comercio electrónico, la dinámica legislativa en nuestro país pues, se ha preocupado por regular de una forma progresiva, atendiendo a las circunstancias actuales y a los instrumentos internacionales. No obstante, este esfuerzo por generar un marco normativo sólido y que brinde certeza jurídica a las partes de estas nuevas que actualmente y sobre todo están en la denominada sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Y mantiene una forma también de control y ya aún quedan pendientes temas como son aquellos que están relacionados con la materia fiscal, la propiedad intelectual, la transparencia, los datos personales, los delitos cibernéticos, entre otros. Entonces, seguramente encontraremos nuevos criterios internacionales que tendrán eco a nivel tanto nacional y que modificarán todos estos aspectos. Hay que recordar que en el terreno práctico, tratándose el comercio electrónico como un verdadero fenómeno, yo pudiera decir, tiene sus impactos y sus repercusiones en el mundo jurídico, debido a que las transacciones se hacen cada vez más complejas, lo que da surgimiento a tensiones, a conflictos que deben ser resueltos por las normas jurídicas nacionales, sí, incluso internacionales, con la finalidad de dar certeza a todos los que intervienen en este proceso, que perfeccionan al comercio digital. Así podemos evitar situaciones como el marco de la ley, se vulneren derechos, derechos individuales, se aprovechen los espacios legales que existen en la materia. Entonces, actualmente, todo esto se ha denominado la sociedad de la información o sociedad del conocimiento y comienzan a desaparecer las fronteras geográficas y los sistemas jurídicos nacionales son a menudo insuficientes para responder a los conflictos que se presentan a partir de las nuevas tecnologías. Todo esto ocurre porque el comercio electrónico no solo está vinculado con contratos de compra-venta o de prestación de servicios, o sea, contratos mercantiles de cualquier otro tipo, sino también con actos que son circundantes, previos o posteriores, como son la publicidad, la búsqueda de la información sobre bienes, servicios, proveedor, negociación de condiciones, precio, tiempo de entrega, atención al cliente, preventa, postventa, es decir, a una actividad muy amplia. Entonces, uno de los principales problemas que vive el comercio electrónico es precisamente la vía en que se desarrolla, que es el Internet, considerada para algunos autores como una zona de no derecho, dada la ausencia de normas jurídicas, el carácter transnacional o supranacional y el constante avance tecnológico. Pero pues no es así, entonces tenemos que romper con esa falsa creencia de que el Internet es un espacio de total y absoluta libertad. Más bien debemos entenderlo como un espacio social y que como tal debe ser regulado por el derecho de los diferentes estados, lo cual no implica que puedan aparecer en ciertos casos normas de autorregulación, dado los usos, las costumbres derivadas de los participantes de la red, conocida como lex informática. Otro desafío que encontramos en esta área del comercio electrónico se encuentra relacionado con la validez de las normas jurídicas aplicables, toda vez que no todas las normas reguladoras de la conducta humana que se aplican en el ciberespacio, ¿sí? Y por ende en el comercio electrónico, son exclusivamente jurídicas. Por eso deben también apelarse al grado de conciencia de los sujetos que intervienen en las transacciones, mismos que paulatinamente han marcado ciertas pautas de conducta. Es decir, se trata de una especie de autorregulación que se ve apoyada por diversas tentativas de adopción de códigos o de leyes de carácter deontológico, los cuales son elaborados por los otros actores, principalmente de Internet, como es el Estado, las empresas encargadas en los servicios, que trazan y ejecutan precisamente la infraestructura de la comunicación necesarias para acceder a la. Siguiendo este orden de ideas,
Todos estos códigos pues pretenden dar una definición de los actores y servicios en Internet. Deben tener también los principios generales de conducta, la creación de un organismo de autorregulación, cuyas funciones sean de prevención, regulación e información, y se hace mención impresa sobre libertades y derechos fundamentales y sobre la protección de los derechos de la propiedad intelectual, así como las referencias en problemáticas relativas a la protección de los consumidores. Entonces, lo que nos interesa en esencia son las regulaciones y las normas jurídicas que deben aplicarse, porque necesitamos no solo sancionar a quienes cometen un ilícito, sino también facilitar las diferentes relaciones entre los participantes de la red. Si atendemos al carácter supranacional, debemos comprender que es muy difícil establecer leyes territoriales plenamente aplicables y los instrumentos jurídicos son insuficientes o están desactualizados. Dada la rapidez precisamente del cambio tecnológico y sobre todo se comercia particularmente respecto a ellos. También es muy importante recordar que existe el derecho de las personas como libertad de elección, el derecho a la seguridad, la privacidad de los mercados ilícitos cometidos a través de la red, el derecho a la intimidad de las personas y la protección de sus datos personales. Estos derechos de la propiedad intelectual son el registro de nombres de dominio, la afectación de los derechos de autor, la defensa legal de los sitios web, el funcionamiento, todo lo relativo al uso de marcas y patentes. Los derechos particulares del consumidor, su actividad de intercambio comercial, uso de la firma digital que inciden a la hora de determinar incluso la jurisdicción aplicable. Entonces, todos los casos estamos hablando de aplicar normas nacionales, normas supranacionales y normas internacionales que interactúan. Aquí la eficacia es otro aspecto fundamental, porque la evolución acelerada precisamente y constante del comercio digital nos obliga a pensar si las normas actuales tienen una aplicación efectiva en relación con las circunstancias y contexto presente. Un desafío más se relaciona precisamente con el lugar de celebración del contrato electrónico, el cual tiene efectos importantes para fijar la competencia, la ley aplicable, el carácter nacional o internacional del contrato y para interpretarlo conforme a los usos y costumbres de ese lugar. Aquí, pues, la confusión se centra en determinar si se debe tomar en cuenta el lugar virtual único o de celebración. Por otra parte, también se encuentra el aspecto jurídico-político, toda vez que en el mundo contemporáneo existe un fenómeno en el que los países altamente desarrollados, agrupados en la Organización Mundial de Comercio o en la Organización Mundial de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, evalúan y presionan a los demás países menos desarrollados o en vías de desarrollo precisamente para obtener una forma en la que modifican su derecho interno en beneficio ajeno. Todo esto ha ocasionado que los estados, siguiendo directrices internacionales, transformen su derecho mercantil interno, es decir, sus disposiciones normativas en materia de comercio electrónico. Por ejemplo, una forma que no se adecua a su realidad y no atiende a los principales problemas particulares que les impiden alcanzar su desarrollo. El problema actual que ha traído la globalización es que la economía está conectada de manera global y la competencia es global. Sin embargo, no existe una gobernabilidad global. La agenda de un gobierno global no puede llegar a un consenso acerca de qué bienes públicos globales son prioritarios. Pues su prioridad obviamente es relativa de acuerdo con la región y las características particulares de cada país. Entonces, de esta forma podemos indicar que si no hay una buena regulación y un marco legal y condiciones políticas equitativas, tanto a nivel local como global, para las actividades digitales, pues pueden ocurrir abusos, negligencias, deficiencias que afectan a todos los involucrados, ¿sí?, en las transacciones. Pues en este aspecto es fundamental para las actividades comerciales por Internet, ya que debe atender aspectos tan sencillos como son la compra de los dominios hasta aspectos más complejos, como es implementar todos los filtros necesarios para frenar la piratería u otros delitos cibernéticos. En este contexto global y haciendo ejercicio de derecho comparado, quiero compartir con ustedes que bajo este contexto global de forma reciente, en los últimos años, el gobierno mexicano ha comenzado a establecer normas y legislaciones para dar certeza, confianza y legalidad al comercio
digital. Un primer paso para la formulación del comercio electrónico y las tecnologías de información en general fue en la inclusión del acceso a Internet, que se elevó a rango constitucional en el artículo 6, donde quedó estipulado que el gobierno debe garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en Internet para todos en área de alcanzar el desarrollo del país a través de la conectividad. Sin embargo, a pesar de los avances en materia normativa, todavía hay muchos desafíos en la regulación de la materia y del resto de las tecnologías para hacerlas eficientes. La realidad es que sin un marco jurídico claro, es más difícil que las empresas puedan realizar de manera correcta y legal sus actividades. Por ello, las legislaciones no solo deben garantizar un derecho al acceso, sino también la manera en que se realizan las actividades del comercio a través del Internet. Para proteger a los consumidores, la información, sus datos personales y biométricos, así como sus aspectos financieros. Actualmente se requieren normas que generen estándares de buenas prácticas de comercio electrónico, en donde se regulan mecanismos de pago, entregas, quejas, devoluciones, mecanismos de protección de transacciones, publicidad y condiciones comerciales para incentivar que los comercios incursionen en la vía electrónica, generando condiciones para una mayor confianza en este mercado, tanto con el presente y el futuro. Entonces, resulta muy importante tener certeza jurídica sobre los servicios y el cuidado de la información, ya que un mal uso de administración afecta a los compradores y la reputación de toda la industria general. Estoy segura que en México, como en muchos otros países, un elemento determinante sobre el que no hay consenso es el que se refiere a la cuestión fiscal. En nuestro país el tema ha generado críticas por parte de los comerciantes tradicionales, ya que por mucho tiempo algunas de las empresas más importantes del comercio electrónico de servicios como son el Uber, el Airbnb y Amazon no pagan ciertos impuestos, significando incluso una pérdida de casi 60,000 millones de pesos en recaudación, ya que hay una ausencia de regulaciones apropiadas. De ahí que el reto sea legislar de forma clara en la materia para evitar que algunos sectores del comercio electrónico sean vistos como una competencia desleal. Y entonces se requiere estar acorde con las acciones, los esquemas y de acuerdo con el pago que faciliten a las empresas para cumplir con sus objetivos fiscales. No se puede obviar que si bien ha habido avances sustanciales en la materia, aún falta un largo camino por recorrer para definir e implementar regulaciones que vayan dirigidas precisamente a proteger a los consumidores y a las empresas que busquen ofrecer sus productos y servicios a través del Internet. En este sentido, pues quiero compartir con ustedes que posiblemente los desafíos que tengamos en la materia vayan encaminados a la necesidad de buscar una legislación básica internacional, porque si bien es cierto que tenemos convenciones, instrumentos internacionales que regulan el conflicto de leyes, al uniformar reglas para su aplicación directa. También lo es que tenemos un exceso de normas jurídicas sobre la materia que hacen imprescindible una armonización e incluso uniformidad internacional para aplicar este contenido de una normatividad jurídica diferente en los países. Reto que corresponde pues a la Organización Mundial de Comercio, a la OMC, pero mientras ello pues no se materializa, es necesario que cada estado dicte sus regulaciones aplicables en los territorios en forma inmediata para prevenir y sobre todo superar los problemas que traen las nuevas tecnologías. También hay que reconocer que la actividad económica global en la que se desarrolla el comercio electrónico se vincula con los derechos humanos. Es por ello que en la medida en que el derecho se adapta a la realidad que siempre lo supera, pues se ha tenido la necesidad de ocuparse por resolver los conflictos que se suscitan entre las personas que intervienen dentro de estos intercambios comerciales, y lo ha atendido por un lado reconocimiento de derechos y por otro protegiendo los mismos mediante mecanismos alternativos en la jurisdicción tradicional. Entonces, esta forma de transacción comercial que utiliza una infraestructura electrónica ha permitido que los consumidores traspasen los límites geográficos y políticos de los estados, de forma pues aparentemente inadvertida.
No obstante, en el ámbito jurídico tienen y tendrán implicaciones. Una de ellas es que estos derechos han ido cambiando y sumando cada vez más a la lista con el paso de los años. Y este paso de los años pretenden atender las circunstancias actuales. En este caso particular, el objetivo ha sido lograr que la tecnología no transgreda a los mismos ni a sus principios. Los nuevos derechos que tenemos en las últimas décadas adquieren mayor relevancia y significación, un reto para el siglo XXI, donde precisamente los derechos humanos de primera, segunda, tercera generación han transitado a nuevas formas en el entorno del ciberespacio, lo cual ha dado cabida a la construcción de la cuarta e incluso la quinta generación de derechos humanos. Esta cuarta surge ante el escenario de la globalización, que ha traído consigo un conflicto político, porque la tecnología, pues, al entrañar elementos de poder y autoridad, modifican que pues, las relaciones humanas y sociales de forma muy distinta y trastocan derechos humanos, lo que ha obligado a diversos organismos nacionales e internacionales a buscar mecanismos para proteger, garantizar y promover los mismos. Entonces, aquí ya tomando en consideración la responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales y sus obligaciones en materia de derechos humanos, dado el carácter de costumbre internacional obligatoria que tienen estos últimos y la consideración en general de precisamente las organizaciones internacionales. Todo esto está sujeto ante todo a un tratado y no pueden entenderse como organizaciones directamente vinculadas con una agenda de derechos humanos. De lo anterior debemos comprender que la relación que existe entre el libre comercio y los derechos humanos ha sido un verdadero motivo de interés académico y político. Entonces se han abordado tanto en el nivel regional, ¿sí?, como en el nivel multiregional. Entonces hay en este sentido una relación general desde una perspectiva más concreta relativa a ciertos derechos y denominaciones dentro de las normas del comercio internacional. Aquí puedo citar yo a la Organización de Naciones Unidas, la ONU, la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que se han pronunciado y han dado lugar a la producción de documentos en los que han tratado de analizar las aristas que existen en esta relación. La relación que tienen los derechos humanos y el libre comercio, pues se puede comprender de manera positiva a partir de intereses compartidos, como son el de promover el bienestar de las personas, la intención de limitar el poder estatal respecto a ámbitos de competencia propia del individuo, en el marco de sus derechos, deberes y libertades fundamentales, tanto ciudadanas como económicas. Desde la óptica positiva, pues no se puede obviar la existencia de ciertas interdependencias importantes que son identificables de distintas formas. Por ejemplo, la garantía de los derechos humanos que hace posible la realización de sustentos básicos para el libre comercio, tales como la propiedad privada, la libre contratación, el libre desplazamiento, por mencionar algunos ejemplos. También se puede afirmar que el libre comercio tiene un impacto positivo en los derechos humanos, en la medida en que se promueve el crecimiento económico y por ende dota de bienestar a la población, haciendo posible la materialización de sus derechos. Además, el intercambio comercial en esta época pues ha sido más eficiente y sobre todo la transferencia de información ideal, lo que crea un ambiente propicio para el desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos. En contraposición a estos ideales positivos existe otra corriente del pensamiento que afirma que la existencia de una tensión fuerte entre el comercio y los derechos humanos prevalece la idea fundamental que sostienen los defensores de esta postura. Estos defensores se basa su pensamiento en la finalidad, por una parte, que los derechos humanos buscan proteger los derechos de las personas físicas, en contraposición al régimen de libre comercio, cuyo fin es proteger los intereses que se presentan como derechos de los estados o personas morales. Además, sostienen que tanto los derechos humanos se conciben como un límite al poder político estatal y que el derecho de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, tiene como meta extenderse a todos los ámbitos sociales de comercialización de bienes tangibles e intangibles. Finalmente,
si se atiende a su concepción, se sabe que los derechos humanos fueron concebidos para proteger a los más débiles, desamparados y vulnerables. Y en tanto que el libre comercio pues lo hizo para potenciar los intereses de los poderosos en el nivel transnacional privado. Entonces, la OMC ha incorporado directa o indirectamente las temáticas de estos derechos humanos en el ámbito de su accionar. Al respecto, y en el primer lugar, existe un consenso dominante sobre cómo el tratado constitutivo de esta organización recoge compromisos implícitos en materia de derechos humanos y que, por tanto, su accionar debe estar regido por ello. Según esta interpretación, se deja claro que son objetivos de la organización mejorar los estándares de vida, asegurar el pleno empleo, promover el desarrollo sostenible y permitir el aumento de los ingresos y la demanda efectiva. Los mismos son parcialmente, pudiéramos decir, una copia calca de lo que prevé el artículo 55 de la Carta de la ONU y de expresiones utilizadas en la Declaración de Derechos Humanos de la citada organización. Entonces, los derechos humanos en la era digital pues han evolucionado. La tecnología tiene posibilidad de fungir como herramienta para lograr que el mundo sea más justo, más pacífico, equitativo, promover el trabajo, fomentar la alfabetización internacional y garantizar que las personas puedan acceder a bienes y servicios esenciales en línea. De este último aspecto se desprende su vinculación específica con el comercio electrónico en sentido positivo. No obstante, dentro de un aspecto negativo también se le puede vincular con el mismo, toda vez que a la par que se ha dado el avance tecnológico en materia comercial, se han transferido mediante diversas prácticas de derechos, como son el derecho a la privacidad, la seguridad, la igualdad de oportunidades, lo que ha abierto una pauta para que simplemente medidas tendentes a la no violación de los mismos, así como al reconocimiento de otros derechos que deben ser contemplados para generar un marco de equidad entre las personas. También hay que señalar que el sentimiento del derecho a la identidad digital, el olvido, el acceso a Internet, son ejemplos más ilustrativos de lo que ha surgido con motivo de la era digital y que tiene una relación directa con las transacciones electrónicas. También es importante manifestar que los derechos consagrados anteriormente y los actualmente, nuestro país los ha recogido tanto su constitución política como los diversos instrumentos internacionales de lo que es parte. Por ejemplo, el derecho a la identidad digital, que presenta cierta similitud con el derecho a la persona natural a tener su propia identidad, su imagen, su voz, el derecho al olvido, que consiste en ser borrado de ciertas bases de datos, y todo puede afirmar que te sientan un precedente de datos personales, el derecho de acceder a Internet, podría ser visto como parte del derecho a la información reconocido desde la Declaración de los Derechos Humanos del año de 1948. Esto que acabo de enunciar, pues ocurre con la mayoría de los derechos humanos en general y en particular con los que se vinculan con el comercio electrónico, porque es muy factible que en la mayoría de los casos se trate de modificaciones o aristas de derechos que ya existían o que simplemente se les está dando otra connotación. No obstante, lo que sí es trascendente es la visibilidad y el tratamiento que se les ha dado de forma reciente. Es decir, se ha puesto a prueba su eficacia y de cierta forma han perfeccionado para atender las circunstancias actuales que generan conflicto. Si analizamos esta postura desde otro punto de vista de la interdependencia como característica de los derechos humanos, aquí podemos comprender mejor que todos ellos están vinculados entre sí e incluso que no pueden separarse o fragmentarse. Para cerrar este tema, es preciso dejar en claro que aun cuando pareciera que en los inicios de la era digital, donde surgieron estas transacciones electrónicas, los cibernautas carecían de instrumentos jurídicos suficientes capaces de proteger y salvaguardar eficazmente sus derechos, ¿sí? Y esto pues no era así, pues estaban digitalizados, yo pudiera decir, los derechos. Y entonces no fue más que un hacer pasar a los derechos tradicionales enunciados en la primera, segunda y tercera generación por el tamiz de las características del mundo digital, en donde el comercio electrónico pues ha jugado un rol significativo dentro de este comercio. Pues para finalizar ya mi participación quiero señalar
que recientemente, en el mes de junio de este año 2022, la OMC ha planteado la posibilidad de abrir un nuevo debate sobre imponer aranceles al comercio electrónico, con lo que podría aumentar los precios del consumidor para las compras transfronterizas de plataformas como son Amazon, Apple o de cualquier otra empresa tecnológica, con el objetivo precisamente de eliminar la prohibición internacional de los derechos digitales en un intento revolucionario para obtener más ingresos dentro del mercado global del comercio electrónico, que las Naciones Unidas estiman en un aproximado de 26 billones de dólares, para lo cual los gobiernos miembros de la OMC deben autorizar la moratoria de comercio electrónico que ha estado vigente desde el año de 1998. Entonces, esto es muy relevante porque bien es cierto que las naciones podrían obtener entre 280 millones y 8.000 millones de dólares en lo que respecta a ingresos aduaneros anuales. Las nuevas tarifas digitales también dañarían el crecimiento global al reducir la producción económica y la productividad. Según la OCDE, o sea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el Fondo Monetario Internacional, se calculó previamente que una fragmentación de la economía digital podría en última instancia generar un impacto del 6% de la producción económica mundial mediante la próxima década. Y con esta última información, me gustaría invitarlos para que le diéramos seguimiento a este tema que es muy interesante y sobre todo lo que nos permite deparar en los próximos años en materia de comercio exterior y comercio electrónico. Muchas gracias por su atención. Mis datos de contacto, ahí está mi correo, alma-ríos@hotmail.com, ariosr@derecho.unam y mi plataforma de enlace jurídico académico, así como el canal de YouTube, cuya liga tienen a la vista. Gracias.